Gracias, Rodolfo. Bueno, qué alegre poder estar con ustedes esta mañana. Eh, Estamos estudiando los nombres de Jesús y el domingo anterior eh, Frederick nos guió por un estudio acerca de Emmanuel, Dios con nosotros. Y hoy vamos a ver un nuevo nombre, bueno, un nombre que también Jesús recibe. ¿Quién de ustedes, pues de los mensajes que escribió en WhatsApp, pues lo que hemos estado ahí pendientes, recuerda de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del príncipe de paz. Y bueno, este nombre de Jesús está en un pasaje en Isaías, en capítulo 9. Este pasaje es uno de los pasajes más conocidos del Antiguo Testamento. Creo que todo el mundo, tal vez todos los que estamos aquí lo hemos escuchado más de alguna vez y vamos a leerlo. Está en Isaías, nuevamente capítulo 9, vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional y dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. Y bueno, esto estando en el Antiguo Testamento es una profecía que hace referencia al Mesías. El Mesías, que sería este personaje que vendría en el futuro e iba a heredar el trono del rey David. Ahora es interesante en qué contexto se da esta profecía. De hecho, hay 3 capítulos seguidos que hay que leerlos todos para ver en qué contexto se da. Es el capítulo 6, el 7, el 7, el 8 y el 9 de Isaías. En ese contexto se da esta profecía. Ahora, si ustedes leen los 2 primeros capítulos, la verdad es que la cosa no pinta muy bien. Hay un conflicto entre las naciones vecinas de Judá, y esa es la realidad que está viviendo el pueblo en ese momento. Pero no solo eso, en el capítulo 8, es decir, el capítulo anterior al que acabamos de leer, Dios le advierte al pueblo que por su rebeldía y por su arrogancia, Dios está preparando al rey de Asiria para luchar contra ellos. Asiria era un reino muy poderoso en esa época. Veamos cómo termina el capítulo 8, en los versículos 21 y 22. Escuchen esto, dice: ustedes habrán de enfurecerse cuando angustiados y hambrientos vaguen por la tierra. Levantando los ojos al cielo, maldecirán al rey y a su Dios, y clavando la mirada en la tierra, solo verán aflicción, tinieblas y espantosa penumbre. Serán arrojados a una oscuridad total. Y así es como termina el capítulo anterior, el capítulo 8. La realidad es que este pueblo en ese momento estaba viviendo en la realidad de una guerra con sus vecinos, como les decía anteriormente, y esta probable invasión de Asiria. No estaban en paz, no tenían paz. ¿Sí? No iban a tener paz hasta que puedan descansar de sus enemigos y de la amenaza de Asiria. La última parte, como vimos, habla de oscuridad, penumbre, tinieblas. Pero ahora vamos un capítulo más adelante y vean cómo empieza la primera parte del capítulo 9. La primera parte del versículo dice: a pesar de todo, no habrá más penumbra para el que estuvo angustiado. Y leemos en el versículo 2: el pueblo que andaba en oscuridad es este pueblo que estábamos hablando antes, ¿verdad? Ha visto una gran luz sobre los que vivían en la tierra de sombra de muerte. Otra vez el contraste entre oscuridad y luz. Una luz ha resplandecido. Y así empieza el capítulo 9, de donde empezamos a leer nosotros el versículo 6 y 7. Así que miren ustedes un contraste bien marcado entre la oscuridad que se menciona en el capítulo anterior y la luz, el brillante, que representa un futuro brillante para este pueblo. Es la pura gracia de Dios.
¿sí? La pura gracia de Dios, que hay otro futuro diferente al esperado, que sería imposible si no fuera por la gracia de Dios. Y si entendemos el contexto de esto, este futuro brillante del que habla se refiere a la llegada del Mesías. En ese momento el pueblo, a través de esta y otras profecías, esperaba a este Mesías, esperaba a este consejero admirable que gobernaría con sabiduría, un Dios fuerte que los protegería de sus enemigos, al Padre eterno, cuyo reino no tendría fin, al príncipe de paz, que finalmente les daría descanso de sus enemigos. Ahora hagamos un ejercicio de nosotros ir a esa época, y yo les pregunto, al haber escuchado estos versículos, ¿cómo se imaginarían ustedes que sería ese Mesías? Nosotros ya sabemos que está hablando de Jesús, sabemos la historia de Jesús, pero en ese entonces era simplemente esa promesa de un Mesías. ¿Cómo se lo imaginarían ustedes? ¿Qué tipo de liderazgo tendría? Aquí se le dan varios nombres. ¿Qué persona puede tener esos nombres que vimos hace un momento? ¿De dónde debería venir? ¿Cuál debería ser su familia para que fuera digno de los títulos que se le dan aquí? Así que los dejo con esa pregunta, ¿sí? ¿Cómo, si nosotros hubiéramos estado en ese momento, cómo sería nuestra esperanza de este Mesías? Y ahora nos movemos 700 años hacia el futuro, a la época de Jesús. Y ahora el pueblo está en otra lucha. Unos 60 años antes del nacimiento de Jesús, el Imperio Romano conquistó Jerusalén. Y entonces los evangelios, las historias que leemos, se dan en el contexto de esa opresión romana sobre el pueblo judío. Los judíos estaban obligados a pagar impuestos, ¿sí? Recordarán ustedes una historia de Jesús hablando de los impuestos, porque los judíos estaban obligados a pagar impuestos a Roma. Cualquier intento de recuperar su soberanía era aplacado de forma violenta. En los más o menos 130 años de ocupación de los romanos, hubo por lo menos 60 intentos, según los historiadores, de rebelarse contra Roma, porque ellos querían quitarse ese yugo. Pero en ese mismo periodo, unas 2000 personas fueron crucificadas por desafiar a Roma. Así que en esa época, en la época de Jesús, el pueblo judío tenía un deseo profundo de ser liberado. Ellos esperaban a ese líder ungido, el descendiente del linaje de David, que restablecería el resplandor del reino de Israel. Era su expectativa, eso es lo que ellos estaban esperando, y en ese contexto se da la vida y el ministerio de Jesús. Nosotros ahora tenemos el Nuevo Testamento y tenemos la ayuda del Espíritu Santo para poder interpretarlo. Así que es para nosotros más fácil probablemente de hacer esta asociación entre el Mesías y Jesús, pero en el tiempo de los judíos tal vez no hubiera sido tan fácil. De hecho, a mí se me quedó una pregunta que hizo Freddy el domingo pasado. Decía, si hubiera estado en ese tiempo, ¿será que yo hubiera reconocido que Jesús realmente era el Hijo de Dios? Yo me quedé pensando en esa pregunta. Ahora, en los evangelios vemos cómo los líderes religiosos, los fariseos, las personas que tenían poder religioso, no reconocieron a Jesús. Su arrogancia, su deseo de poder los cegaron, ¿sí? Ellos conocían las Escrituras, pero no pudieron ver a Jesús. Ahora, el resto del pueblo, ¿será que también lo pudo ver? ¿Pudieron hacer esa conexión inmediata entre Jesús y el Mesías? Recuerden que ellos necesitaban en ese momento un Mesías, necesitaban a alguien que los liberara. ¿Y será que vieron en Jesús a esa persona? Por cierto, aquí hago un pequeño paréntesis. Estudiando esto, recordé una conversación entre Pedro y Jesús, que está en Mateo 16, 17 y 18. Bueno, Jesús hizo una pregunta: ¿ustedes quién cree que soy yo? Y vino Pedro y le contestó: bueno, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que afirmó Simón Pedro. Y Jesús, la respuesta de Jesús me parece muy interesante, porque le dice: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos.
Yo lo que interpreto de este texto es que Pedro no fue que fuera un gran teólogo, alguien que hubiera estudiado a profundidad todas las circunstancias y hubiera llegado por su propia cuenta a la conclusión de que Jesús era ese Mesías. Realmente necesitó que Dios se lo revelara. Así que en nuestro tiempo es igual. Creer en Jesús no es porque seamos muy expertos, no es porque seamos muy buenos. Por nuestros propios medios, incluso reconocer que Jesús es el Mesías es difícil. Es solamente porque Dios de primero se ha revelado a nosotros. Nuevamente, nosotros estamos incapacitados de reconocer a Jesús. Así que cierro el paréntesis, pero es algo que quería compartir con ustedes. Seguimos entonces en este dilema, diría yo. Por un lado tenemos la profecía del Mesías, esta profecía que leímos de Isaías, y del otro lado tenemos a la persona de Jesús. ¿Cómo hacemos la conexión entre ambos? ¿Cómo se materializa este príncipe de paz del que habla Isaías en la persona de Jesús? Es más, quiero aquí introducir una pequeña contradicción. Cuando supe que iba a hablar sobre este tema, se me vino un texto que quiero compartir con ustedes. Estas son palabras de Jesús en Mateo 10, 34 y 36. Miren lo que dice Jesús. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto. Y aquí cita este texto que leo a continuación, es una cita de Miqueas. Al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Será que a Jesús se le salió algo que no tenía que haber dicho? Y de repente contradijo esa profecía que había sido dada sobre él. Bueno, una cosa que tenemos que saber es que Jesús sabía perfectamente las escrituras, sabía que se referían a él, no es que se le haya salido algo que no tenía que haber dicho. También sabía lo que les comentaba hace un momento, el contexto del pueblo, sabía que ellos necesitaban un liberador. Así que la expectativa del pueblo era de un líder que iba a derrotar a los romanos, era un líder que finalmente les iba a dar la paz militar. Así que Jesús quería dejar claro que él no era ese líder militar que iba a sacar la espada e iba a derrotar a los romanos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa profecía que fue dada 700 años antes? ¿Cómo la entendemos nosotros? Vamos ahora al Nuevo Testamento y vamos a leer de Efesios en el capítulo 2, vamos a leer del versículo 13 al 18. Y leo, dice: pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos al Padre, acceso al Padre por un mismo espíritu. Bueno, el apóstol aquí nos menciona tres aspectos de por qué Jesús es el pacificador por excelencia. Número uno, de lo primero que leímos, lo que primero dice el apóstol es que Jesús es la fuente de la paz. Así que la paz en primera instancia es una persona. Cuando yo meditaba sobre esto, ¿cómo lo puedo explicar? ¿Cómo puedo explicar que la paz sea una persona? Bueno, una forma muy sencilla que se me ocurrió a mí decirlo es: si está Jesús, hay paz. Si no está Jesús, no hay paz. Esa es la forma que yo pude
sintetizarlo, ¿no? El hecho de que Jesús es la persona que simboliza la paz. En segundo lugar, y como leíamos en este texto, también habla de la verdadera paz. La verdadera paz se da en el contexto de la unidad. Puede haber ausencia de conflicto, pero si no hay armonía de acuerdo a este texto, realmente no hay paz. Yo les pregunto, ¿qué piensan ustedes cuando hay una guerra y los dos ejércitos dejan de luchar uno con el otro? ¿Realmente hay paz? Bueno, las noticias lo llaman así. Bueno, se firmó la paz, ahora hay paz entre los dos ejércitos, entre los dos pueblos. Y obviamente eso es mejor que el conflicto armado. Pero mientras existan las divisiones que dieron origen a ese conflicto, realmente no hay paz. Y traigámoslo un poquito más cerca de nosotros. ¿Qué pasa cuando dos amigos finalmente logran resolver un desacuerdo fuerte que tuvieron, pero ya no logran disfrutar de la compañía que tenían uno con el otro? Pues están de acuerdo, ¿no? Pero realmente eso no es paz. Es algo temporal, es algo que no satisface y que probablemente en algún momento dé lugar nuevamente que surja el conflicto. Así que lograr la paz no es fácil. De hecho, para nosotros como seres humanos, y creo que todos nos podemos poner en esta situación, somos seres humanos con debilidades, con defectos. Tenemos una historia, nos han pasado cosas. Lograr esa perfecta armonía con alguien que es igual de defectuoso que yo es prácticamente imposible. Únicamente este príncipe de paz puede traer esa armonía entre nosotros. Sigamos leyendo ahora el versículo 14 y la primera parte del versículo 15. Dice, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esta palabra que menciona ahí, un muro, habla de una división, habla de una separación y habla de dos pueblos. Ahora, este muro que habla aquí no es un muro físico. Aquí mismo notamos que se refiere a la ley de Moisés, y esta ley de Moisés dividía a los judíos por un lado y a los gentiles por el otro lado. Los judíos podrían sentirse que eran más santos, ¿no? Estaban más cerca de Dios, eran los que habían recibido la revelación de Dios. Y entonces, en el mejor de los casos, trataban con indiferencia a los gentiles, pero en el peor de los casos, los odiaban, los despreciaban. Y del lado contrario estaban los gentiles. ¿Qué piensan ustedes que pensaban los gentiles de acuerdo a los judíos? Bueno, era obvio que muchos de los judíos únicamente cumplían esa parte de la ley, que era la parte externa, la parte que se miraba, pero internamente no había ningún cumplimiento de la ley. Entonces los gentiles también odiaban a los judíos, decían, bueno, estos son unos hipócritas nada más, no realmente están cumpliendo la ley como tal. Ahora, Jesús cumplió a perfección la ley, ¿sí? Él vino y cumplió toda la ley. Y entonces, al cumplir Jesús la ley, era evidente que tanto los judíos como un lado, como los gentiles eran inaceptables delante de Dios. Ninguno podía reclamar realmente tener esa perfección en cuanto a la ley. Ambos necesitaban ser perdonados, y la verdad es que si ambos necesitaban ser perdonados, quiere decir que los dos estaban en el mismo grupo, estaban en el mismo bando. Ninguno podía reclamar más derechos que el otro. Termino de leer el versículo 15. Dice, esto lo hizo para crear en sí mismo de dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Estos dos pueblos nuevamente que se refiere aquí, por un lado los judíos y los gentiles. Me llama la atención que habla la palabra crear. Crear, depende cómo lo usamos, podríamos hablar en que es creativo porque se le ocurren cosas y en base a lo que tiene puede armar algo nuevo, pero realmente crear implica que cuando no hay nada, algo sucede, es algo nuevo. Y en ese sentido, pues nosotros no somos creativos, ¿no? El único que es creativo es Dios. Y aquí se mira algo bien importante respecto a la creación. Este versículo habla de crear una nueva humanidad. ¿Sí? Es algo nuevo, algo que no existía antes.
Y no es algo reciclado, no es decir que haya agarrado algo que existía antes y simplemente lo haya puesto de diferente forma y haya salido algo diferente. No. Esta nueva humanidad que se menciona aquí es la iglesia. Es la iglesia donde los gentiles no tienen que volverse judíos para ser aceptados delante de Dios y al revés. Y entre nosotros, las mujeres no necesitan ser hombres, los ricos no necesitan volverse pobres, ni los pobres necesitan vivir como ricos. La iglesia se compone de personas que tienen un trasfondo diferente, pero ante Dios la iglesia es una persona nueva. Quiero relacionar esto con algo que hemos visto en las noticias recientemente y que justamente tiene que ver con estos pueblos que menciona aquí. Uno de los sucesos más trágicos y relevantes de nuestro tiempo es la guerra que escuchamos que existe en estos días entre Israel y sus vecinos. Creo que todo el mundo ha escuchado de esa guerra. Y si ustedes ven la historia, han pasado cualquier cantidad de personas, líderes, esfuerzos, eh, intentos de crear la paz entre Israel y los árabes y todos han fracasado el día de hoy. Ahora, ¿cuándo va a llegar la paz a esos dos pueblos? La paz a esos pueblos va a llegar únicamente hasta que, como dice este texto, se vuelvan en una nueva humanidad. Los árabes no van a necesitar ser judíos ni al revés, pero cuando ambos sean parte de la iglesia, ahí entonces va a haber esa armonía de la que hablábamos hace un momento. Sigo leyendo ahora en el siguiente versículo, el 16, dice, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Bueno, esta es la paz más importante, la paz última, la paz por excelencia, es estar en paz con Dios. Nadie más podía lograr que como seres humanos tuviéramos esa paz con Dios, lograr reconciliarnos con Él. Esa reconciliación es necesaria para todos. ¿Por qué? Porque tanto yo como mi hermano, ambos necesitamos reconocer que necesitamos el mismo perdón y ambos somos perdonados de la misma manera. No hay diferencia entre uno de nosotros y el otro. Al final, delante de Dios, estamos en las mismas condiciones. Así como Jesús puso al mismo nivel a los judíos y los gentiles al cumplir la ley perfectamente, también Jesús me pone a mí y a mi hermano en el mismo nivel en relación con Dios. Yo no puedo reclamar más derechos de los que tiene mi hermano. Mi hermano no necesita más perdón que el que necesito yo. Lo único que existe es la gracia y el perdón de Dios para todos. Sigamos leyendo en el 17 y el 18. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos, paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Este mes celebramos algo maravilloso. Jesús vino y proclamó la paz. Yo me considero los que estaban lejos, porque a la luz de lo que estoy leyendo aquí, yo no pertenecía al pueblo judío, yo no pertenecía al pueblo de Israel, estaba lejos, pero dice aquí claramente que Jesús predicó la paz a los que estaban cerca, es decir, a los judíos, como a los que estaban lejos, todos nosotros. Solamente por esa paz y a través que Dios Hijo hizo, tenemos acceso al mismo Dios Padre a través del Espíritu Santo. Son las tres personas de la Trinidad que están obrando en nuestro favor. Quiero terminar con tres cosas. Quiero resumir esto en tres cosas que quisiera dejarles. La primera es hablar de este príncipe de paz. Este príncipe de paz, si es un príncipe, quiere decir que tiene un reinado. Es rey de algo, ¿sí? Príncipe. Ahora, ese reinado que Jesús tiene, no lo conquistó con la espada. ¿Recuerdan eso que les mencionaba, ¿no? De lo que esperaba el pueblo de Israel en ese momento. Cuando los seguidores de Jesús lo vieron en la cruz, para muchos de ellos fue un sueño que se rompió, porque ellos lo que esperaban era un líder militar, un líder nacional que sacara la espada y sacara a los romanos de su pueblo, de su país y les diera la paz. Ahora,
La paz sí se conquistó. Jesús realmente es un príncipe, pero Él conquistó ese reino con su muerte para poder darnos a nosotros la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la primera conclusión que quiero dejarles con ustedes. Jesús realmente es el príncipe de paz, pero no es un príncipe que haya conquistado con la espada, sino que conquistó con su muerte. La segunda conclusión, para eso quiero que leamos Romanos 5:12, la primera parte. Dice, cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Nosotros por naturaleza, aunque no lo quisiéramos, estábamos en conflicto con Dios. La Biblia enseña que nuestra naturaleza y nuestros actos no son aceptables delante de Dios por su perfección y por su santidad. Y por lo tanto hay una división entre Él y nosotros. Y nosotros estamos incapacitados para poder resolver esa división. Fue necesario el sacrificio del príncipe de paz para tener esa comunión perfecta. Ahora, si leemos ese versículo, tiene dos partes, ¿no? La primera parte nos trae muy malas noticias. Tener enemistad con Dios es la peor tragedia que ha tenido el ser humano. No hay nada más peor. Sí, hace algunas semanas yo predicaba acerca del pecado, ¿no? Y les decía que el mayor problema del ser humano que tenemos todos es esa enemistad que tenemos con Dios. Así que al leer esa primera parte, pues nos trae muy malas noticias. Pero la segunda parte nos trae la mejor noticia que podemos tener. No hay ninguna noticia mejor de cualquier razón que lo que nos dice esta segunda parte. Es posible estar en paz con Dios a pesar de cómo somos. Es posible estar en paz con Dios a pesar de nuestra naturaleza. Es posible porque Jesús crea una persona nueva. Hay una creación nueva. Es la única manera. Finalmente, la tercera cosa con la que quiero dejarlos. Y esto ya es más personal. Yo creo que cada uno de nosotros ha tenido en algún momento una situación complicada con alguien, ¿sí? Hemos tenido un conflicto. Ahora, no estoy hablando de algo superficial, no estoy hablando de algo que pues, pasó y olvidamos. Yo creo que en algún momento nosotros hemos sido lastimados, hemos sido traicionados. Ha habido un abuso probablemente. Se crea una ruptura tan grande que es, yo diría, imposible poder reparar. Humanamente no podemos reparar esa ruptura que se dio. La buena noticia es que hay un príncipe de paz que sobrenaturalmente puede restaurar esas relaciones, puede restaurar esa armonía que se dio. Así que, como decía, más personalmente, y ustedes podrán eh, recordar de algo que les haya pasado, como les menciono. Jesús resolvió la enemistad más grande que teníamos como seres humanos, la enemistad con Dios. Jesús aquí nos muestra que también puede resolver el conflicto entre dos pueblos que tienen siglos de diferencias. Resolvió el conflicto entre judíos y gentiles que tenían esa división por la ley. Si Jesús puede resolver ese conflicto, puede resolver también conflictos personales. Él puede traer esa armonía, humanamente no puede darse. Quiero terminar nuevamente leyendo este texto de Isaías 9, versículos 6 y 7, para dejarlos con eso en mente. Este Jesús, el príncipe de paz, dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. Demos gracias porque podemos celebrar a ese príncipe de paz.
Demos gracias. Señor, te doy gracias porque enviaste a Jesús. Nosotros imposibilitados de acercarnos a ti, separados de ti, sin la capacidad de poder comprender nuestra propia debilidad y nuestros defectos. Pero tú enviaste a Jesús, Señor, a este príncipe de paz, que cumplió todos los requisitos, cumplió la ley perfectamente y venció, Señor, la enemistad, como leíamos en estos textos. Venció la enemistad, pero no la venció más que con su muerte. Esa muerte que nos abre ese camino hacia ti, que nos revela al Padre, que repara esa relación rota, que nos permite ese acceso sin restricciones hacia ti por medio del Espíritu Santo. Gracias por Jesús, gracias porque ese príncipe de paz vino y reina. Sabes, Señor, que nosotros también tenemos conflictos. Oro, Señor, por las personas que probablemente están pasando por tiempo difícil en este momento, o han pasado por una separación de años, Señor. Humanamente, eso es imposible repararlo. Somos personas imperfectas. Tenemos nuestros defectos, tenemos esa mancha del pecado. Pero tú eres el príncipe de paz. Si tú restauraste, Señor, esa división imposible con Dios mismo, puedes unir a dos pueblos que están en conflicto por la ley. Tú también, Señor, puedes obrar en nuestras vidas para que haya armonía, haya paz con nuestros semejantes, con mi hermano, con mi familia, Señor, con mi familia espiritual, con mi familia extendida. Señor, oro porque traigas esa paz que es sobrenatural, que no nosotros como seres humanos la podemos lograr. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que traigas paz a nuestro corazón, a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestra iglesia, Señor, y a nuestro país. Gracias nuevamente por Jesús. Oramos en el nombre de Jesús, el príncipe de paz. Amén.